Amén, gloria a Dios. La palabra clave en esta mañana que Dios nos ha dado es sumérgete. Dios le dijo a Ezequiel, cuando él vio que del trono salía ese río de agua, Amén. y Daniel le dijo, sumérgete, camina. Y ahí hay 4 medidas: los tobillos, las rodillas, los lomos. La última era que tenía que ir ya a nado. Aleluya. 4 medidas. Amén. Efesios capítulo 3 y verso 17 dice que debemos todos conocer. Estamos llamados a conocer la altura, la profundidad, la anchura y la longitud. Amén. Ahí hay 4. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y eso con nuestra mente carnal no podemos. Aún buscando información en los comentarios que tienen muchos hermanos, yo soy uno de los que busco, pero nada de eso puede superar a lo excelente, a lo perfecto que es la revelación del Espíritu Santo. Amén. Para poder comprender, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y ser humilde delante de Dios. Estoy leyendo esto, Señor, pero no lo entiendo. No lo entiendo. Pero como debemos permanecer en la oración con acción de gracia, yo le digo en oración, yo no lo entiendo, pero a la misma vez le doy gracias. ¿Por qué? Porque tú dejaste al Espíritu Santo, el cual iba a tomar de lo tuyo, nos lo iba a hacer saber. Amén. Porque todo lo que es de Dios, si no es por revelación de Dios mismo por medio del Espíritu Santo, de que usted puede tener la universidad que usted haya logrado tener, los grados de universidad, los diplomas que haya podido tener, pero no es eso lo que nos lleva a recibir la revelación del plan de Dios y de su propósito. Amén. Recuerden que nosotros estamos aquí en el planeta Tierra porque Dios quiere llevar a cabo su propósito. Como dice Pablo, precisamente nos dice en la iglesia, en la carta de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Así es que algo que debemos hacer es lo que estamos haciendo, congregándonos para ser edificados por la palabra y con la palabra. Pero cuando salgamos de aquí, como decía la hermana, cada uno es responsable de ser un buscador. Amén. Jesús dijo que el que busca va a encontrar. Hay que llamarle, hay que tocar la puerta de la fe en oración, porque al que toca se le va a abrir. Nosotros necesitamos que el Señor abra los ojos de nuestros entendimientos
que nos alumbre desde nuestro interior, por medio del Espíritu Santo, para comprender, para entender. Y sobre todo, después que entendamos qué es lo que estamos llamados a poner en práctica, porque de nada nos sirve inclusive recibir la revelación que el Espíritu Santo nos quiere dar y que entonces estemos practicando lo que no es. Estemos edificando en heno, madera y hojarasca. Y el material que el Señor tiene desde el principio para la construcción de su edificio, que es la iglesia, no son ladrillos. No son ladrillos. No. Es con piedras vivas. Amén. Piedras vivas que cada uno de nosotros tenemos que darle gracias a Dios que por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, somos esas piedras vivas. ¿Por qué vivas? Porque tenemos la vida que es Cristo Jesús. Amén. El que vive por medio de una religión, vive por medio de mandamientos de hombres, por prácticas aprendidas, por tradiciones. Pero la verdadera iglesia vive por la vida. Si usted saca un pez del mar, del agua, ¿qué pasa? Se muere. Se muere. Si usted arranca un árbol de la tierra, ¿qué le pasa? Se seca. Se seca, se muere y no puede llevar fruto. Si era un árbol que iba a dar fruto, ya no puede porque lo sacaron del lugar Amén. apropiado que Dios estableció. Y asimismo, en Juan capítulo 15, Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, en él no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. Entonces, el deseo de Dios es que llevemos fruto. Pero Jesús nos dice: sí, pero fuera de mí nada podéis hacer. Así es que un hermano o una hermana, estoy hablando en términos generales, Amén. que crea que puede estar en la perfecta voluntad de Dios única y exclusivamente viendo y escuchando mensajes por YouTube. Eso no es malo, yo no estoy diciendo que es malo, yo los veo, los escucho. Y decir: no, pero es que yo veo, escucho los videos apartado de la congregación. Hay que tener cuidado, porque es en el cuerpo donde Dios, en cada miembro de su cuerpo, tiene una medida, y ahí es que Él se manifiesta. Amén. Así es que estar fuera del cuerpo es lo mismo que estar fuera de Cristo. Amén. Por eso cada día tenemos que pedirle a Dios esa revelación tan importante que tuvo Pablo. Cristo
y la iglesia. Y la iglesia. Satanás desde el principio, que hizo caer a la primer pareja, allí en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo lo que le iba a pasar, desde ahí en adelante ya él lo sabía, porque quien habló fue Dios. Que no le dio fecha. Simplemente le dijo, de la mujer va a salir uno, que tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a dar un golpe mortal, te va a herir en la cabeza. O sea, la palabra cabeza ahí significa autoridad. Esta autoridad que Adán te dio, va a venir uno, el hijo de la mujer, que te lo va a quitar. Esa autoridad te la va a quitar. Desde ahí en adelante Satanás procura de que ese hijo no nazca. Por eso es que vemos la historia del pueblo de Israel cuando está en Egipto. ¿Cuál fue la orden de Faraón? A las parteras. Todo varón hebreo lo eliminan. Lo que no sabía Faraón es que lo que se propuso hacer Dios, no hay nada ni nadie que se lo impida. Él lo va a llevar a cabo. Hasta que apareció la simiente prometida, que es Cristo Jesús. Y en la cruz le dio el golpe mortal que Dios había dicho allá en el huerto del Edén. Aproximadamente 4.000 años vino el golpe mortal. ¿Cómo está Satanás hoy por ahí? Dice Pedro, como león rugiente. Él no es el león. No. El león, el verdadero, es el de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús. Amén. Solo tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios con el cuidado. Tenemos que estar con el cuidado, que no todo lo que brille es oro. Están habiendo muchas manifestaciones, cada día van a haber más, identificándose como siervos de Cristo, siervas de Cristo. Esta obra es de Dios, que me mandó Dios a hacer. Pero no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta, que al principio Satanás trató de evitar el nacimiento de Cristo y no pudo. Pero que ahora Satanás está tratando de que algo que hay en la tierra que es de Dios no se dé. ¿Qué es eso? La edificación de la verdadera iglesia. Y él ha ganado mucho terreno desde el principio del siglo IV, a través de Constantino, donde Satanás dejó de atacar a la iglesia desde afuera, y ahí logró meterse dentro, atacarla con doctrinas, enseñanzas heréticas. Amén. Enseñanzas que no tienen que ver nada con el plan de Dios. Y aquí está el plano, que es la Biblia. Que no es la Biblia. Y hay muchas cosas que se están haciendo en el nombre del Señor. Pero ¿qué vamos a hacer con Mateo 7:21? ¿Jesucristo se equivocó? No, porque él dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre. Y ahí comienza una lista de las cosas que ellos hicieron en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué le va a decir Cristo? Apártense de mí, porque nunca los conocí. Y uno dice: adiós, pero el Señor no mandó a hacer esas cosas. ¿Cómo ahora no? Estos lo hicieron y él dice que no los conoce. Nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, como le dijo Dios a Samuel cuando vio al primer hijo de
de Isaí, cuando lo vio grande, hermoso, dijo, este es el rey. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Samuel, ese no es. Ustedes, los hombres, se dejan llevar por lo que ven. Pero Dios mira, ¿dónde? Lo que hay en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que está motivando a tales predicadores a hacer esas cosas? ¿Qué es lo que los motiva? Y eso lo está viendo Dios. Estoy ministrando yo la palabra buscando el dinero. Eso yo no lo puedo decir con la boca, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón. O la estoy impartiendo, porque esta es la función que Dios me ha dado y lo estoy haciendo, dando por gracia lo que por gracia he recibido. Ah, son dos cosas diferentes. Por eso hay que conocer la historia, dicen los que saben, porque el que no la conoce está propenso a caer en ella, a repetirla. Y como les dije la vez anterior, si nosotros no empezamos a conocer el plan de Dios desde Génesis, no pretendamos conocer el final, que es Apocalipsis. Porque vamos a cometer errores. Yo lancé una pregunta, porque se puede hacer con la intención de probar que esto es así. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Qué es lo que rápidamente uno contesta? Lo que uno contesta rápidamente es el final. No, fue la homosexualidad y el lesbianismo. Eso es el final, el principio. Para que ellos llegaran ahí, de eso vamos a estar hablando más luego. Pero ese no fue el pecado que los llevó a eso. Por eso hoy nosotros tenemos que estar conscientes, y esto hay que estarlo recordando, hermano. Si usted se levantó temprano para llegar aquí a esta reunión, tiene que ser con un solo propósito. Amén. Porque estamos y queremos seguir estando en la obra de Dios, que es la edificación de la iglesia, la que Él le va a presentar a su Hijo como novia para que se dé Apocalipsis 19. ¿Qué hay en Apocalipsis 19? Las bodas del Cordero. Amén. Dice que ella se ha preparado. La edificación de la iglesia. ¿Cuáles son los materiales que Dios usa para esa edificación? Según Pablo le escribe a los Corintios, el oro, la plata y las piedras preciosas. De pecadores arrepentidos, convertidos a Cristo, para entrar en el proceso de la conformación. Dios nos está conformando para llevarnos a ser o crear en nosotros desde nuestro interior la imagen, el carácter de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios quiere una familia, pero que todos nos parezcamos Amén. a su Hijo Jesucristo. No es que si Cristo era delgado, que tenía músculo porque hacía ejercicio, no es que era rubio, blanco o trigueño, Amén.
No, a la imagen de Jesucristo está hablando del carácter de Cristo Jesús. Y si usted quiere conocer cuál es el carácter de Cristo Jesús, bueno, pues leyendo la Biblia lo va a conocer. Entonces, nosotros hemos estado estudiando. Yo le traigo porque así lo ha querido Dios, yo no iba a hablar de nada de esto. Pero es para que entendamos que la palabra que se está ministrando, que Dios nos está dando los domingos aquí, no es un mensaje más. No es un mensaje más. Ahora aquí en Puerto Rico, por causa de la tormenta Fiona, hay escasez de ¿qué? De plátano y guineo. La gente se está quejando porque no va a haber pasteles en la llamada Navidad. Pero entonces, ¿para qué? El año que viene, ese producto que ahora no lo hay, si no aparece otra tormenta, para que haya plátano y guineo el año que viene, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, preparar el terreno otra vez y volver a sembrar la semilla. Amén. Ahora, hay que sembrarla en buen terreno, en el terreno apropiado. El terreno de Dios es nuestros corazones. Eso ya lo hemos hablado. Es nuestros corazones. Y cuando la semilla incorruptible de Dios es sembrada en nuestros corazones, la recibimos. ¿Quién es el que le da el crecimiento a esa semilla? ¿Es usted? ¿Soy yo? No. Pablo dice que Dios le da el crecimiento. O sea, Dios no le da crecimiento a un capricho de un hombre o de una mujer. A lo único que Dios le da el crecimiento en ese terreno que Él quiere labrar, o sea, preparar, que en nuestros corazones, es Dios. Por eso cada día tenemos que abrir nuestros corazones, examinar nuestro interior a la luz de la palabra, ¿para qué? Para aquella bienaventuranza que dijo Cristo en Mateo 5 y en el verso 8, ¿se acuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón. El limpio corazón es, ahora mismo viene una fecha o dos fechas por ahí, que sirven de tentar a uno. Las fiestas del pavo, ¿y qué es lo que le sigue? La llamada Navidad. Está probado que Cristo no nació el 25 de diciembre. No. Dios ha usado hace tiempo hermanos que se han dedicado al estudio de enseñar y escribir qué era lo que se celebraba en esa fecha. Es el día del Dios Sol. Como Dios se presenta en Malaquía como el sol de justicia. Y por ahí Roma celebra el Día de los Muertos. Todo esto lo juntaron para decir que Cristo nació el 25 de diciembre. Ahora, usted pregúntese si eso es una mentira, como lo es. Nosotros estábamos en esa mentira practicando. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? En cada uno de nosotros, que hemos sido mansos y humildes de corazón para decirle, Señor, gracias. Y perdóname porque yo estaba haciendo esto inconscientemente. Me estaba dejando llevar por lo que me decían. Y de muchas cosas más el Señor nos quiere sacar, de muchas mentiras que están en nuestro corazón. Y repito, lo que estamos practicando. Eso es bien importante. ¿Por qué? Vamos a repetir otra vez lo que Jesús le dijo a sus discípulos.
le dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas fariseos. La cátedra era el banco donde ellos se sentaban a hablarle al pueblo sobre la ley, los profetas. Y Jesús le dijo, así es que todo lo que ellos le digan que hagan, pues háganlo. O sea que estaban hablando bien en cuanto a lo que Moisés escribió. Pero Jesús le dijo, pero no hagan conforme a ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Amén. Entonces, ¿de qué me vale a mí o de qué le vale a fulano, a prensejo, ser un buen expositor de la palabra, que esté practicando otras cosas? Cuando el carácter de Cristo no está siendo formado desde su interior, su espíritu, alma y cuerpo. Que de esto tenemos que hablar también. Amén. En un momento dado, para que no nos confundamos. La salvación tiene 3 etapas, no es una. Y eso está bien ilustrado cuando el pueblo de Dios lo saca de Egipto, pero antes de sacarlo, primero fueron ¿qué? Librados del ángel de la muerte. ¿Y dónde estaban ellos? En Egipto. Lo dejo ahí, no sigo más, porque entonces... Pero son 3 etapas. No nos confundamos, porque puede haber duda. Puede haber duda cuando nos miramos a nosotros mismos, o cuando miramos al hermano, o me miran a mí que saben que estoy cometiendo un error. Pues si me ven cometiendo un error, téngame paciencia, porque Dios no ha terminado conmigo, ¿sabes? Amén. Pero gloria a Dios porque empezó. Y me lleva en ese proceso, a igual que a cada uno de ustedes. Estamos en ese proceso. Estamos en manos del alfarero. Jeremías 18. Cuando yo me convertí, a Jesucristo el Señor, la fe, esperanza y amor, ese día recibí. Y aunque yo no lo pedí, Él me dio un nuevo sentir de vida para vivir, a la cual me he consagrado. Y viendo lo que me ha dado, ¿qué más le puedo pedir? ¿Qué más le puedo pedir? Y luego que fui perdonado, sé muy bien que Dios me dijo que a la imagen de su Hijo tengo que ser conformado. El proceso ha comenzado, y al no ser como yo quiero, hay veces me desespero y ante su presencia voy, y Él me recuerda que estoy en manos del alfarero. Amén. Ahí estamos, hermanos. Ahí estamos, hermanos. Estábamos y estamos en Génesis capítulo 11. Capítulo 11. Ahora, otro consejo. Cuando usted está leyendo de Génesis en adelante, usted tiene que pedirle a Dios esa revelación. ¿Por qué? Porque usted tiene que leer, y yo tenemos que leer ahora mismo lo que estamos estudiando de la Torre de Babel. Yo tengo que estudiar eso, pero la mentalidad mía tiene que estar también desde el día de Pentecostés en adelante, cuando la iglesia es manifestada predicando por medio del bautismo del Espíritu Santo, que recibieron poder, comenzaron a predicar la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo vivían ellos? Ellos venían de diferentes lugares, diferentes creencias.
diferentes temperamentos, a los que Cristo llamó y luego los nombró apóstoles, que quiere decir enviados. Y en los 120 que están ahí en el aposento alto, esperando la promesa, ahí está la madre de Jesús también, María. Amén. Y con esos 120 fue el inicio de la iglesia, la cual Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que él pagó. Así es que si usted tiene un carro hoy, que usted lo pagó con su dinero, a ese vehículo hay que respetarlo delante de usted, porque ese carro usted lo va a defender porque es suyo, porque usted lo compró. Por eso es que en Efesios 5 dice que la iglesia que Cristo compró con su sangre, ese fue el precio que él pagó, pero además de pagar el precio, él la cuida y la sustenta, la protege, está en medio de ella, según las 7 cartas de Apocalipsis, examinándola. Mira, esto no es, esto es. Y los 7 mensajes de Apocalipsis son la historia de la iglesia. Estamos en la época de la Odisea, el juicio del pueblo, o sea, la opinión del pueblo, no lo que Cristo dice, no, es lo que el hombre dice. De la época que estamos viviendo. Ahora, de ahí Dios nos quiere sacar, porque eso es Babilonia, confusión, Babel. Por eso es que en Apocalipsis 18 Dios dice: sal de en medio de ella, pueblo mío. Tenemos que salir de la confusión, hermano. Génesis capítulo 11, versos 3 y 4, y dijeron, vamos a leer del verso 1 en adelante otra vez. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Tenían todos una sola lengua. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que hablaban un solo idioma y por esa razón se entendían. Se entendían. ¿Ah? Sí. Se entendían. ¿Cómo comenzó la iglesia? Si usted lee capítulo 2 y verso 42, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Vamos a ver. ¿Qué 2:42, Hechos 2:42. Lo diga en voz alta para que quede grabado aquí. Recuerden que habían 120 en el aposento alto. Después que reciben la promesa del Espíritu Santo, Pedro predica el primer mensaje. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Ya hay 3,120. ¿Ah? Y Pedro dijo: wow, espérate, hey, atención acá, somos muchos, así es que vamos a comprar un terreno para hacer un templo. Eso fue la idea de Pedro. Jamás lo va a encontrar en la Biblia. ¿Qué dice el verso 42 de Hechos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en la oración. 8,120. Y permanecían unidos en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. En comunión unos con los otros.
O sea, no era que estaba uno tirando por un lado y el otro para otro. ¿Ah? En el partimiento del pan, o sea que comían juntos, y en las oraciones. Había un común acuerdo. Ahí comenzó la iglesia. Y cuando usted va a Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice que debe de haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Que seamos de un mismo pensamiento, de un mismo sentir. Que tratemos al hermano superior a uno mismo. Porque esto es asunto de un cuerpo, donde todos nos necesitamos. Donde debemos de entender que aquí, en la iglesia, el que se tiene que manifestar para ser visto a través de la iglesia es Cristo. No soy yo. Amén. Es Cristo Jesús. Y cuando usted lee una escritura muy conocida, la de Juan capítulo 17, ahí fue Cristo orando. ¿Y por qué Cristo oró? Por la unidad. Eso está claro ahí, hermano. Y cuando Él ora por la unidad, está bien claro que Él dejó el modelo de esa unidad. Y ese modelo Él lo dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí. Amén. Ese es el modelo. Y por eso Pablo en Efesios 4 habla que debemos estar solícitos en guardar, no en inventar. No, nosotros tenemos en el pacto de Dios con nosotros, que es Cristo mismo, es descubrir lo que ya Dios tiene para nosotros. Y la unidad ya está, la unidad en el Espíritu. Ahí está en Efesios 4. Amén. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu. No muchos cuerpos, ¿cuántos? Uno. Uno. Y aconteció que, el verso 2, aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿En lugar de qué? Usaron el ladrillo. Y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, el ladrillo ellos tienen que coger de la tierra, la mezclan con brea, pero hay algo aquí bien importante también. Amén. Que lo pasaban por fuego. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Señor lo creó, Dios lo creó para que gobernara sobre todo lo creado. Pero cuando usted pasa leyendo el libro de Génesis, usted va a ver que cuando Dios creó la tierra, la creó con la capacidad de que de ella germinara toda hierba, todo árbol que da fruto, toda planta. Pero cuando usted pasa la tierra por fuego, le mata todas esas propiedades que tiene la tierra. Y ahora no espere que la tierra que pasó por fuego
le produzca, tenga el mismo resultado para la cual fue creada, porque ya el fuego le mata. Amén. Esa capacidad que tiene la tierra para germinar. Por eso, hermano, no es con ladrillo. La piedra es parte de la creación de Dios. Y todo lo que Dios está llevando a cabo en su plan para cumplir su propósito en Cristo Jesús, tiene que ver de lo creado por Dios. El hombre no tiene permiso de entrar en el terreno de Dios para traer algo del mundo o de la mentalidad humana para ayudar a Dios. No. Por favor, eso tenemos que entenderlo. Y por eso en las epístolas de Pablo es la enseñanza de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos ahora? Vamos a dedicar más tiempo buscando en las Sagradas Escrituras qué es lo que Dios está y quiere hacer en nosotros después que nos convertimos, de ahí en adelante. Y como dijo Pablo a los filipenses, olvidando lo que queda atrás. Debemos aplicar en cierta medida lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ahora, antes de eso, él le dijo, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Esfuérzate. Sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Para venir a la reunión hoy aquí, Cash Luna dice que para venir a la iglesia, como él habla, hay que traer dos cosas: la Biblia y la cartera, la chequera. Pero ya sabemos que eso es un falso profeta. Pero en lo práctico nosotros debemos de venir, llegar a la reunión con una mente dispuesta, un corazón dispuesto y con Biblia en mano. O si la tienen en el celular, para que haga como quién, como los verianos. Vaya a las escrituras para ver si estas cosas son así. Pero cuando salimos de la reunión me tengo que esforzar. ¿A qué? Bueno, pues a seguir estudiando. Amén. A seguir buscando. Para que luego venga esa valentía de que tenemos que testificar a los que se oponen, a los que están en error. Inclusive dentro de nosotros mismos se puede levantar un hermano o una hermana y ella estar entendiendo esto de otra forma y decir, no, esto no es así, como está diciendo el hermano. Pero no es lo que dice el hermano está citando la Biblia. Por eso es que hay que ir a la Biblia. Amén. Sacando de nuestra mente, de nuestros corazones, las tradiciones, lo que nos enseñaron antes que no es, que no era. A veces se nos olvida este principio. Yo le dije ahorita que si se saca el pez del agua se muere, ¿verdad que sí? Bueno, Dios lo creó y le creó el agua para, ese es su ambiente, para él mantenerse vivo. ¿Okay? Dios no ha inventado una religión, no, para la iglesia. Él a la iglesia, para que se mantenga vida, nos ha dado la vida, que es Él mismo. Amén.
es que si nos saca. Esto no es asunto de rituales, no, esto es asunto de vida, de vida, de vida. Esos árboles que dan fruto, que están aquí en nuestros alrededores, están cumpliendo la ley que Dios le estableció. Llega un tiempo en el año en que usted los ve florecidos. Por ejemplo, es el palo de mango. Dice, yo le dice, ya ahorita comemos mango, porque le estamos viendo las flores. Pero una vez al año, el mango no le puede dar mango, el árbol de mango no le puede dar el fruto que es el mango cada vez que usted le dé la gana. No. Hay que saber esperar, cuidarlo. Así nosotros tenemos que estar conscientes que cada hermano Dios lo lleva en un crecimiento que a lo mejor yo desearía que él fuera de otra forma. Entonces a veces me vuelvo como un fariseo exigiéndole, cuando en realidad y esto yo me he dado cuenta cuando yo me convertí, que enseñaban que Marcos capítulo 15 era para todos. No, porque Cristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Pues eso es para usted, hermano. ¿Y cuáles son las señales? Hablarán otras lenguas, pondrán manos a los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno coge ese texto y lo tira aquí así. Y dice, oye, ¿verdad? Ahí es lo que dice. Vamos a seguir leyendo con cuidado. ¿Dónde yo puedo ver que eso no es así? Mire, cuando Dios comenzó a crear, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Cuando Cristo dijo eso, todavía no había ido a la cruz a pagar el precio por la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Ok? La tierra estaba desordenada y vacía en el principio. ¿Qué hizo Dios? Comenzó a ordenar las cosas. Entonces Cristo habla de algo que se va a manifestar en la iglesia como cuerpo, pero le da la revelación al apóstol Pablo cómo es que él ha comenzado a poner las cosas en orden en la iglesia. Amén. Y por eso es que Pablo dice, 1 Corintios 12, ¿todos hablan lengua? Es una pregunta. ¿Todos profetizan? ¿Todos interpretan? No. Y la analogía que el Señor le da a Pablo para hablar de Cristo y la iglesia es que nuestro cuerpo, aquí hay muchos miembros y todos los miembros forman ¿qué? Un cuerpo. El verso 12 del capítulo 12, Pablo dice, así también Cristo. O sea, Cristo es la cabeza que tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Oye, tenemos que entender esto. Y déjeme decirle algo más. Yo no sé a cuánto le va a estar malo aquí. Y otra cosa, que hay veces que llegamos a una edad que ya no podemos subir esa cuesta a pie, nos tienen que traer. Por eso ahí está Eclesiastés capítulo 12, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud, porque van a venir días que yo lo pienso para treparme ahí. Entonces, nosotros aquí en esta iglesia local, pues hay pocos jóvenes, habemos pocos jóvenes. Yo no sé cómo tú te sientas. O sea que todo, mire, todo esto hay que tener en cuenta. Todo esto hay que tener en cuenta. Y entonces, pues, ahí está el orden que Dios ha puesto en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque si todos pudiéramos hacer lo que dijo Cristo
que estas señales seguirán a los que creen. Pues entonces, si yo puedo hacer todo eso, ¿para que yo los necesito a ustedes? ¿Para que ustedes me necesiten a mí? Y el Señor sabe hacer las cosas, y por eso es que esto se da así, para que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros. Y que conste, para los que me están viendo por el video y escuchan, que hay pastores ahí que los están viendo y escuchando, esto incluye a los pastores también. Amén. Y porque hay pastores que usted no le puede decir nada. No, no, aquí el que sé soy yo. Aquí yo soy al que Dios le habla. Qué equivocado vive. Es que hablemos de los pecados de Sodoma. Señor Jesús. Hay que tener tanto cuidado. Y dijeron, verso 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y hagámonos un nombre. Cuando Dios no estuvo de acuerdo y bajó a confundir el idioma, que ahora de ahí es que salen los diferentes idiomas que hay a nivel mundial. Si usted dice, pero ¿cuál es la realidad de esa sombra que yo estoy viendo ahí? Cuando Dios le cambia y los pone a hablar en diferentes idiomas que no se entienden. Miren, hermano, del siglo IV en adelante, ahí vemos cómo las doctrinas heréticas entraron a la verdadera iglesia, que ahí es donde nace Pérgamo, que significa ¿qué? Pérgamo, casamiento. La iglesia se casa con el mundo, Satanás comienza a entrar con enseñanzas que no son correctas, y a la larga ahí siguen saliendo las diferentes denominaciones, donde no salen del plan de Dios, sino que salen de Roma, cuando Constantino dijo, no pueden haber muchas religiones, tiene que haber una sola. Y por eso fue que le puso el nombre católica, que quiere decir universal. Pero ahí dentro habían verdaderos creyentes. Entonces usted me dirá, bueno, lo que pasa es que esa Babilonia del capítulo 11 iba a ver, ya eso es historia, ya no existe. Cuando leemos Apocalipsis 17 y 18, ¿qué es lo que habla ahí al final? Donde el ángel le dice a Juan, ven acá que te voy a mostrar el misterio. Tanto la Roma política como la Roma católica, ahí está el misterio a todo lo que da. Pero misterio para aquellos que no se dan a buscar, pero Dios no los quiere revelar. Apocalipsis 17, eso está claro. Mire que yo he oído a muchos predicadores que todos están de acuerdo que el capítulo 17, hablando de Babilonia la Grande. ¿Qué quiere decir la Grande? Cuando usted ve a una hermana que da luz, por ejemplo aquel niño que está allá en la esquina, mire el cuerpo que tiene. Ya nació, pero mire el cuerpo que tiene. Pero vamos a ver si el Señor nos permite dentro de 20 años o de 10 años volverlo a ver. Que usted le va a decir a la, oye, qué grande está, lo que ha crecido. Quiere decir que hubo un proceso de ¿qué? De crecimiento. De crecimiento. Entonces allá Babilonia, que es de donde nacen todo engaño para la humanidad, por eso la capital se llama Babel, que significa confusión.
ha seguido creciendo. Y en ese transcurso de crecimiento, a doctrinas erróneas, diabólicas, le ha ido cambiando el nombre. Pero ha sido siempre el mismo perro, lo único es que le han cambiado el collar. Cuando llegamos al final, el ángel le dice, te mostraré Babilonia la grande, ¿y qué más dice? La madre, o sea que ya es madre, y una mujer es madre, y ahí está tipificada esa mujer con la iglesia falsa. Recuerden que hemos hablado aquí que la iglesia verdadera, la Biblia siempre la tipifica con mujeres, pero también la iglesia falsa está tipificada por mujeres, que son falsas también, porque la obra de Satanás es la imitación. ¿Ok? La madre de la ramera, lo que quiere decir es que si ya creció, se casó y tiene hijas, la madre de las rameras. Hemos hablado aquí que es una ramera. Vamos a repetirlo. Una ramera es una mujer que tiene muchos hombres, se acuesta con ellos, pero ninguno de ellos es su marido, su verdadero marido. Amén. Dios en el Viejo Testamento se presenta como el marido de la nación de Israel, donde Él, por todos los pecados que cometió, le llama, palabra fuerte, le llama prostituta a ese pueblo. Pero el verdadero marido de esa nación es Dios, y así se presenta Él. Ahora, ¿de quién es la iglesia hoy la verdadera? La verdadera iglesia tiene un dueño, no muchos. Es Cristo Jesús. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que quiere decir es que esa religión falsa ha traído mucha confusión. Se va a ver ante los juicios y va a disfrutar, va a gozar, a sufrir más bien de los juicios de Dios, porque ella ha hecho que todos los reyes de la tierra cometan fornicación. Todos los gobernantes de todo el planeta Tierra. Ahora, para ver si puedo cortar esto, si las denominaciones no las encuentro en la Biblia, no las encuentro en el plan de Dios, ¿dónde las puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar a esas jameritas de Apocalipsis 17? Entonces, cuando usted busca la historia y estudia, usted va a ver que las denominaciones, y como dijeron ellos al principio, vamos a ponerle ¿qué? Un nombre, por si fuéramos esparcidos. Hoy se levanta fulano de tal, Dios me dijo que le levantara una obra refiriéndose a un edificio, ¿y qué es lo que le ponen a ese edificio? Un nombre, por si fuéramos esparcidos. Entonces los movimientos religiosos están tratando de llenar el planeta Tierra, pero con sus nombres denominacionales. ¿De dónde salen esos? Bueno, si no salen del plan de Dios, pues para mí son las rameras, las hijas de la gran ramera que habla Apocalipsis 17. Si no fuera así, cuando va a llegar el momento de la destrucción, tanto de la Roma religiosa como de la Roma política, porque son las dos, Apocalipsis 17, la religiosa, Apocalipsis 18, la política, ambas van a ser destruidas. Pero antes de ser destruidas, ¿cuál es el llamado de Dios?
sal de en medio de ella, pueblo mío. Usted me dirá, ay hermano, pero ya yo no voy a confesar. Ya yo no creo en imágenes. Yo antes era católico, ahora no. Es que usted no tiene que estar allá, ni yo tengo que estar allá para ser de uno de ellos. ¿Qué es lo que yo estoy practicando en mi vida diaria? ¿Cuál es el nombre con el cual yo me identifico a donde quiera que yo voy? ¿O qué fue lo que quiso decir Jesús cuando escribe a la iglesia de Filadelfia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿y qué más? Y no has negado mi nombre. Mi nombre. Hermano, la petición mía es que le oren a Dios y pidan en revelación a Dios de estas cosas. Amén. Y démosle gracias a Dios porque estamos dispuestos hasta aquí y vamos a seguir estando dispuestos a abrir nuestro corazón para que Dios lo limpie de lo que tenga que limpiar. Amén. Y mi mente para que seamos parte de esa iglesia gloriosa que habla Pablo en Efesios capítulo 5. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga. Aleluya.